una iglesia local en dicha ciudad, una ciudad que se caracterizaba por la experiencia pagana, ¿no? En realidad los cristianos de Corinto tuvieron que sobrellevar una identidad en Cristo, combatiendo y bueno, nadando contra la corriente que era muy fuerte, una corriente de paganismo. Además que no era cualquier tipo de paganismo, no era como ahí las velas y yo qué sé, el horóscopo. No, era un paganismo con poderes sobrenaturales. Eran reuniones de cultos a dioses paganos, en donde en dichos cultos, en honor a dichos dioses, aparecían poderes de adivinación, lenguas extrañas, revelaciones, sanidades incluso, visiones reveladoras de acontecimientos por venir, en voz de profetas y profetisas paganos. Los cristianos de Corinto se ven inmersos en esta situación, ellos como que se asoman por sus ventanas, miran esos cultos y se sienten como motivados y en alguna manera atraídos por estos eventos eufóricos en estas congregaciones idólatras. Se sienten atraídos por estos eventos y tratan de emularlos, de imitarlos, permitiendo pues el caos dentro de la iglesia local. La falta de discernimiento, evidentemente, parte de los cristianos, fue su mayor problema, porque ¿cómo entra el paganismo en la iglesia en Corinto? Fue muy sencillo. Algunas personas paganas e idólatras, no arrepentidas, que no miraban a Cristo como único Señor y Salvador, sino que tenían simpatía por Jesús, pero no abandonaban su amor por dioses paganos, llegaron a la iglesia, entraron a la iglesia y como tenían poder del engañador, venían con milagros, venían con sanidades, hablaban unas lenguas todas raras. Los hermanos de Corinto sin ningún problema, no le vieron inconveniente, los dejaron entrar y les entregaron el púlpito. Estos personajes empezaron a, simpatizando con Jesús, llamándose cristianos, empezaron a manifestar dichos poderes, dichas prácticas ya mencionadas anteriormente, y pues lo que ocurrió fue un caos tremendo. Algunos maldecían a Jesús, al mismo tiempo hacían milagros. Los cristianos verdaderos pues confundidos, porque pues este maldice a mi Señor, pero tiene poder. Otros pues no entienden, otros sí entienden. Unos más maduros se comunican con el apóstol Pablo y dicen, no, nuestros cultos están muy desordenados. Hay gente maldiciendo al Señor, hay gente haciendo milagros, hay unas lenguas que hablan que no es nada, la gente no entiende y no sé qué tan bien o qué tan mal está esto, apóstol. Ayúdenos en la distancia, cuéntenos qué podemos hacer al respecto. El apóstol Pablo, inmediatamente inspirado por el Espíritu Santo, les ofrece en primera instancia la prueba de los dones. En ese orden de ideas les ayuda a entender cuáles son los dones que vienen del Espíritu Santo de Dios y cuáles, aunque se manifiesten con poder, no vienen del Espíritu Santo. Y también en segunda instancia les ofrece la fuente, el propósito y la diversidad de los dones. Les expone un listado de dones, realmente les da 9 dones. La semana pasada, para los que no vinieron, no pudieron venir, miren por favor la recomendación que les hago, miren en nuestro canal la predicación, porque expusimos 3 de ellos. Aprendimos de la lista de los 9 dones, vimos 3. ¿Cuáles? El don de la sabiduría, la palabra de ciencia y un hermoso don que se llama la fe. De ello no voy a decir más porque ya lo hicimos hace 8 días. Hoy vamos a continuar con el listado. Nos alcanza el tiempo para ver uno, el que sigue en el listado de los 9 dones que ofrece el apóstol Pablo. Ese don es el de la sanidad o sanidades. Amén. Entonces prosigamos al desarrollo del mismo. Estamos hablando del versículo, ¿cuál exactamente, hermanos? Ayúdenme a ubicarlo. Versículo 9. A otra persona, note que los dones no son los 9 para uno solo.
No es que el pastor tiene 9 dones y los demás no tienen nada. No, todos tenemos por lo menos uno en el momento de la regeneración. A otro hermano fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Diga conmigo, dones de sanidades. Listo, en ese orden de ideas, el don de sanidad es un don maravilloso, y aquí quiero que se conecte con la predicación. La enfermedad, una hermosa oportunidad. Aparece un don, que es el don de la sanidad. ¿Y cuál es el punto? Que en los cultos paganos, pues parece ser que en alguna proporción había sanidades también. Las personas se sanaban en alguna medida, pero ¿en el nombre de quién? No en el nombre de Jesús, y no por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo establece un paralelo y les deja claro que hay un don del Espíritu Santo que se llama don de la sanidad. Es un don fundacional, como lo vimos en la anterior exposición. Fue en su momento un don utilizado por los hermanos que fundan la Iglesia de Cristo, dado en ese momento para autenticar el mensaje apostólico que se estaba transmitiendo de boca de los apóstoles, quienes previamente caminaron y aprendieron dicho mensaje de Cristo mismo. Este don es en alguna medida hermoso en su momento fundacional. ¿Por qué? Porque mientras se escribe la escritura, mientras se sella el canon, mientras se divulga el evangelio, la predicación, el mensaje de Cristo, mientras se expande el mensaje, es respaldado por Dios a través del don de la sanidad. Eso es lo que está sucediendo. Se están sanando enfermedades de forma directa y milagrosa. Hay hermanos en este contexto del primer siglo que por la gracia del Espíritu Santo tienen poder en sus manos e incluso en su sombra. Sin hablar, tenían esa capacidad en su momento, sin siquiera hablar. Su sombra sanaba a las personas. ¿Por qué? Porque estaban predicando el evangelio. Imagínense un hermano allá peleando como un tigre, predicando a Jesucristo, el único reconciliador, porque hay que reconciliarse con Dios por medio de Cristo, y él está predicando concentrado en el evangelio y su sombra tras la gente que pasaba se sanaba, hermano. Eso era lo que estaba sucediendo. Había don de sanidad. ¿Por qué? Porque el Señor, repito, y permítame insistir, estaba respaldando al evangelista, al predicador y al mensaje que se estaba dando con este tipo de sanidades. Esto es maravilloso. Ahora, recordemos que los paganos, como lo dije antes, en sus cultos también experimentaban en alguna medida algo de sanidad, pero de parte del engañador. Por ende, el Espíritu Santo capacita para sanar poderosamente y así respaldar, tras dicho mensaje previamente expuesto, a los hermanos que tenían dicho don. La Biblia nos deja ver que eran algunos apóstoles, bueno, en realidad los apóstoles, el mismo Cristo. Algunos cercanos a los apóstoles tuvieron ese don del Espíritu Santo. Ahora, hay un pasaje bíblico importante aquí que me gustaría que miráramos por un momento en la pantalla para entrar en el desarrollo. Y es Hechos capítulo 5, verso 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Note que son muchas, no son pocas, y además prodigios en el pueblo. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ahí se refiere como a los fariseos y a las personas del contexto del Sanedrín. Más el pueblo raso, los alababa a los apóstoles grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Note esto, hermoso. ¿Por qué? No por los milagros, sino por la predicación del evangelio, respaldado por milagros de sanidad. Ahora, dice ahí: gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro
a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y eran sanados. Diga conmigo, eran sanados. Ahora bien, elementos distintivos del don de la sanidad, hermanos. Aquí importante, sanidad y evangelio van juntos. ¿Ok? ¿Cómo lo sabemos? Por el pasaje que estamos leyendo. Siempre que el Espíritu Santo esté presente en el don de la sanidad, es porque hay previamente predicación del evangelio. Y ese es un tip para identificar quién no viene respaldado por el Espíritu Santo, que hace milagros, pero que no predica el evangelio. Importante identificar ello. Sanidad y evangelio van juntos. No es como solo la sanación, la motivación o la entretención. No es como el éxtasis o el beneficio al hombre, pero sin evangelio. No, Señor. No es así. Usted no encuentra al apóstol Pedro hablando acerca de beneficios humanos, motivando a la gente o entreteniéndolos. Los apóstoles no estaban entreteniendo a nadie, estaban predicando un mensaje, el mensaje de la cruz, el mensaje de reconciliación por medio del Hijo del Padre, quien es Jesús. Y ello traía como consecuencia un evento tremendo, y eran unas manifestaciones de sanidad tremendas. Los hermanos en ese momento tenían el poder en sus manos y aún, insisto, en su sombra, el caso de Pedro, para que con solo ello fuera suficiente para que la gente se sanara. Ahora, precisamente al mismo tiempo, de manera paralela, en los cultos paganos había algo de sanidades, pero no se presentaba Jesucristo y no se presentaba el mensaje de reconciliación por medio del Hijo. Quiero ser muy honesto y a manera de idea principal, ofrecer nuestra postura como iglesia bíblica local el día de hoy frente al don de la sanidad. Es una postura no pretenciosa, nosotros la encontramos hermenéuticamente en las Escrituras y quiero que estén muy atentos, por favor. ¿Cuál es nuestra postura al respecto? No es lo que nosotros opinamos, no se trata de lo que opinamos, sino de lo que el Señor en su gracia nos permite entender. Y es lo siguiente: el don de sanidad es un don fundacional que hoy en día continúa. Escúcheme bien. El don de sanidad es un don fundacional que hoy en día continúa ejerciéndose, pero solamente ya lo ejerce hoy una persona: Dios mismo. Es decir, el don de sanidad está vigente hoy, pero directamente de la persona de Dios. Es decir, el Señor continúa sanando milagrosamente cuando Él así lo considera, pero ya no continúa fluyendo en las manos o en la sombra de individuos en particular. Miren, hermanos, el Señor está sanando enfermos, lo hace, pero lo hace Él directamente. Es decir, en el momento fundacional habían hermanos que en sus manos tenían el don y la capacidad de sanar. Hoy, hermanos en Cristo, sigue habiendo sanidad, pero viene directamente del Señor, quien sana, porque Él es sanador. Ya como el canon está cerrado, la autoridad de la Escritura es en sí misma está allí, en el canon cerrado. Ahora el Señor directamente respalda de su palabra. ¿Ok? En ese orden de ideas, hermanos, pues encontramos un aplicativo interesante aquí. En el contexto de la Reforma, creemos que nosotros los cristianos, óigame por favor, tenemos la capacidad de orar por los enfermos y es posible que sean sanados. Voy a repetir esta idea. Creemos que nosotros los cristianos, ustedes y yo, tenemos la capacidad de orar al Señor por los enfermos y es posible, escuche la palabra, es posible que sean sanados. ¿Quién los sana? No la persona que ora, no mi oración, sino que es posible que el Señor escuche nuestra oración y sane.
De hecho, iglesia, entrando un poco en el aplicativo, aquí lo hemos experimentado, ¿saben? Aquí lo hemos visto, algunos se han recuperado al orar, al imponer nosotros las manos. Sin embargo, nosotros creemos que al día de hoy, no es que yo, el anciano o algunos de ustedes, hermanos, tengamos en nuestras manos poder para sanar a las personas. Lo que creemos, hermanos, en Cristo, es que la gracia de Dios oye nuestra oración y a algunas personas el Señor les otorga la sanidad en el nombre de Jesús, a otros no. Eso es lo que está sucediendo. Nosotros no sanamos a nadie. En el contexto actual, ninguno de nosotros tiene poder, ni su sombra tiene poder para sanar. El que tiene el poder es el Señor. Y cuando oramos como iglesia, puede, si Él quiere, sanar, y si no quiere, no sanar. Y aquí hay un punto interesante e importante, y es el siguiente, hermanos. Nosotros, al afirmar que Dios es quien sana directamente, sin otorgar para hoy poder en las manos o en la sombra de algún elegido especial, no queremos decir que Dios dejará de interesarse por la salud o el bienestar físico del hombre, o que la iglesia no deba tener dicha preocupación. Eso no lo queremos decir. De hecho, el trabajo actualmente, estoy hablando del siglo XXI, el trabajo médico ha sido por mucho tiempo una evidencia hermosa del servicio y la vocación cristiana. Sí, es una preocupación de la iglesia actual la sanidad de los enfermos. La vocación cristiana va acompañada de actividades misioneras, pero también en función a predicar el evangelio y al mismo tiempo ejercer trabajo en el campo médico. Creemos que el Señor sana a través de la ciencia, de la medicina y a través de la oración de los ancianos o de los cristianos que con fe miramos al Padre, miramos al Hijo y clamamos que Él haga su voluntad. Creemos que el don de la sanidad es fundacional. En su momento hubo hermanos que en realidad tenían en su mano la capacidad de sanar a través de tocar a las personas. Pero creemos que ahora continúa el don ya no en las manos de personas, ni en la sombra de las personas, sino a través de la oración al Señor con fe que sana a los enfermos. Esa es nuestra postura. Es una postura humilde que el Señor en su gracia nos ha permitido entender e interpretar allí. Somos conscientes, iglesia, que hay otras manifestaciones de la cristiandad que tienen una interpretación distinta y que creen que hay apóstoles y profetas hoy con poder para hacer campañas de sanidad y que le llevan gente y les hacen fila y Él los toca y Él los sana. Y bueno, nosotros respetamos eso, pero no creemos que sea la manera en la cual el Señor obra el día de hoy. Y una prueba y evidencia de ello es precisamente la introducción de esta predicación. Cuando usted observa la mayoría de dichos cultos, no se predica el evangelio. El centro precisamente de todo el evento es las sanidades, cuando el centro debe ser el mensaje de Jesucristo. Ahora, prometerle a las personas que hay alguien que los va a sanar es mentirles, porque el Señor en su voluntad muchas veces escucha y sana la oración por medio de la oración de fe, pero muchas veces escucha y no lo hace porque no quiere. Ahora, aquí yo voy a entrar, antes de entrar a ese campo que es tremendo, y es el centro de la predicación de hoy, quiero ponerle un ejemplo aplicativo de los cristianos al día de hoy, hablando del don de sanidad. Hay un ejemplo aplicativo y es de un hombre que se llamó Henry Dunant. Entendiendo un poco lo que significa para nosotros, lo importante y la preocupación de los cristianos bíblicos frente a las enfermedades de las personas. Oramos por ellos, claro que sí, pero no solamente nos quedamos en oración. Mire, un ejemplo de ellos fue Henry Dunant. No sé si le suena el nombre, pero le doy una pista. Primer premio Nobel de Paz. Un gran reformador, cristiano reformado, nacido y criado en Ginebra, Suiza, capital de la Reforma Protestante. Como lo dije antes, premio Nobel de Paz, gran pensador, quien en su juventud, me encanta esto, cuando yo lo estaba estudiando, me
me emocioné, porque cuando era muy joven, en su niñez y en su juventud, fue levantado en un ámbito protestante, reformado, y como cristiano reformado se organizó con amigos, jóvenes también, y organizaron un grupo que se llamó el Gran Despertar, así le colocaron, el Despertar. Se unieron varios cristianos de la época a escudriñar la Biblia, a evangelizar y a hacer obra social. Y aquí está el punto aplicativo. Esta experiencia despertó en el joven Henry un amor por el evangelio, pero también por la posibilidad de ayudar a otras personas que lo necesitaban. Para no alargar la historia, el hermano Henry Dunant, al paso del tiempo y tras su experiencia y vocación de fe, también compromiso cristiano, decidió fundar una organización que se llama la Cruz Roja. Es una organización médica que ha trascendido en el mundo y es una organización, una entidad sin ánimo de lucro que va más allá del deseo de dinero. Tiene un origen en el corazón de un reformado y es ayudar a las personas a que se sanen de enfermedades por medio de la responsabilidad humana en el campo de la medicina y de la ciencia. Miren, a los reformados les importaban dos cosas y nos deben seguir importando. En el contexto del siglo XVI la gente era analfabeta, no sabían leer, la gente llegaba a la iglesia pero no sabía leer la Biblia. Por eso se funda la primera universidad pública, gratuita en la ciudad de Ginebra. ¿Para qué? Para que la gente precisamente tenga la oportunidad de comprender, de leerla, de acercarse a sí misma a la escritura. Esa es la primera razón por la cual la reforma protestante existe. Es la necesidad de liberar a las personas de la ignorancia y del yugo del analfabetismo que era muy común en la época. De pronto nosotros hoy no lo comprendamos tan bien, pero en ese momento era muy común. Y para los reformadores era muy importante que las personas pudieran venir a Cristo. ¿Y cómo venir a Cristo? A través de las sola escritura, de las sagradas escrituras, y que la leyeran por sí mismo, que lo leyeran y lo comprendieran. Y dos, había una fuerte necesidad también de ayudar a las personas en un contexto en donde las enfermedades eran tremendas. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho, hermanos. Aunque usted y yo de pronto nos quejemos de la medicina y de nuestros sistemas de salud, estamos viendo tiempos hermosos. En el contexto de la reforma era necesario que se levantaran los reformadores, no solo alfabetizando personas, sino también creando oportunidades como Henry Dunant, la Cruz Roja. Se le unen a Henry otros tres y otros más, empresarios, gente con dinero, con recursos de Europa y de su contexto, y no lo quiero alargar, pero pues hay avances en el campo de la medicina, en el campo de las personas enfermas, se impulsan estudios, se hacen avances en el campo de la ciencia y en el trabajo social, con las personas saliendo a la calle. Eso es tremendo, es hermoso, en pro de sanidad física. Esto apoyando las misiones evangelísticas en las iglesias locales, acompañando también la acción social en favor de sanar a personas enfermas. ¿Por qué ponemos este ejemplo aplicativo? Porque como iglesia cristiana contemporánea creemos que el Señor sana, claro que sí, el don de la sanidad sigue vigente, ya no en las manos y en la sombra de personas contemporáneas, como lo hubo fundacionalmente, pero el Señor sigue sanando, hermanos, a través de la medicina y a través de su soberanía milagrosa también. Él escucha nuestra oración, como lo dije antes, como iglesia oramos y la oración de fe sanará al enfermo. En ese orden de ideas el aplicativo es doble, iglesia. En primera instancia, si de sanidad se trata, escuche esto por favor, como cristianos debemos apoyar la causa de predicar y anunciar el Evangelio de Cristo, ¿sabe? Pues la Gran Comisión no incluye, honestamente, iglesia, la Gran Comisión no incluye un llamamiento para sanar cuerpos. En cambio, sí incluye un llamamiento para sanar almas por medio de la predicación del Evangelio. Si en verdad existe una vocación y preocupación por la sanidad de las personas,
Esto lo decimos respetuosamente en el contexto de nuestra iglesia local, pero también en la cristiandad, si pronto alguien nos escucha de la cristiandad. Si en realidad existe un aferro y un deseo por sanar a las personas, que la prioridad sea una sanidad de sus almas, en función a que se reconcilien las personas con el Señor por medio del Evangelio de Cristo. En ese orden de ideas, que las personas vengan al Padre, confiesen sus pecados, se arrepientan y por medio de la fe en Cristo sean sanos. Primeramente, algo muy relevante, que es su muerte espiritual. ¿El hombre necesita sanarse? Sí, pero en su alma primeramente, en su condición de perdido, de enemistado, de engañado por muchas sectas y comunidades religiosas paganas, muchas de ellas, que les mantienen enfermos, pero de ceguera espiritual. Si hay una vocación de hablar de don de sanidad, este debe ser primeramente el enfoque y el centro. No estoy diciendo que piensen en Henry, ¿no? Como cristianos también deberíamos invertir, ayudar, estudiar. De las iglesias bíblicas locales deben salir jóvenes médicos, especialistas, personas que amen al Señor Jesucristo, que se especialicen en el campo del trabajo social, de la medicina, y que oren por sus pacientes. Qué hermoso. Que oren por sus pacientes y que den lo mejor en el campo de la responsabilidad humana médica, para que el paciente se sane. Que descansemos en la soberana gracia de Dios, que es quien sana. Él es quien sana. Él lo sigue haciendo, hermanos. Él lo sigue haciendo. Él lo hace. Insistimos en la idea: el hombre necesita sanarse, sí, pero en su alma, en su condición de perdido, de enemistad, de ceguera, de esa enfermedad de ceguera espiritual. Cristo es la receta de una genuina sanidad, ¿sabe? ¿Cuál es la evidencia del don del Espíritu Santo en la sanidad? Precisamente es un don que le pertenece a Él. ¿Y Él sana? Sí, Él sana. Pero primeramente sana el alma. ¿Sana el alma? ¿De qué? De la enemistad con el Padre. Debe haber evangelio. Debe haber evangelio. Y ese es el propósito del Señor. Que exista una predicación clara del evangelio. Cristo es la receta genuina de la sanidad, y el mayor problema de nuestra gente, de mi pueblo y de tu pueblo, de nuestra gente, hermanos, la que padece necesidad, que usted y yo salimos a la calle, está nuestra gente, nuestros paisanos. Su mayor problema no es el hambre, ¿sabe? Que sí es un problema, pero no es el mayor. El mayor problema de nuestra gente no es la enfermedad física, ¿sabe, hermano? Que también es un problema, lo es. Pero en realidad el mayor problema es la enemistad con el Padre. Por eso el Evangelio, aplicativamente hablando, en primera instancia, si es hablar del don de la sanidad, el Señor nos ha capacitado de 3 dones previos. ¿Se acuerdan cuáles son? Sabiduría para predicar el Evangelio. Palabra de ciencia para memorizar, retener y contextualizar y hacer apologética, una defensa del Evangelio. Y 3, tener la fe, tener la certeza de que el Señor quiere usar mi vida. Yo tengo el don y la capacidad, y tú lo tienes, de predicar el Evangelio y cumplir una gran comisión en ese sentido. El Evangelio es la cura para todos los males, hermanos. Sana una herida puntual. El Evangelio sana una herida puntual. Mire esto en la pantalla, por favor. Primera de Pedro. Esto lo dijo el apóstol Pedro. Dijo: él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Bueno, los amigos de la cristiandad que en alguna medida se aferran al tema de querer pensar que hay gente que con su sombra sana y que por sus heridas fuimos sanados también y todo el cuento. Aquí el contexto, ¿cuál es? Es precisamente lo que yo les estoy predicando hoy. Es un contexto de una enfermedad, sí, pero de una enfermedad llamada pecado. ¿Sí lo notan? Por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Sanados de qué, hermanos? Mire el contexto anterior: de nuestros
pecados. Entonces, si vamos a hablar de sanidad, la primera obra de sanidad y la primera obra del Espíritu Santo en una persona, sanándola, es precisamente de este contexto, de la esclavitud del pecado. Esta es la prioridad y la necesidad de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que el mundo se reconcilie por medio de su Hijo, sea libre de una enfermedad tremenda llamada esclavitud del pecado. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Entonces, en esta primera instancia, hablando de que el aplicativo es doble, en primera instancia, si de sanidad se trata de sanidad de la esclavitud del pecado. Y como dijimos que el aplicativo es doble, en segunda instancia se plantea la siguiente pregunta: ¿hay entre ustedes enfermo? Ya no hablando en términos espirituales del pecado del hombre, sino en términos físicos. La pregunta es: ¿hay alguno enfermo aquí? Otra pregunta: ¿qué se debe hacer cuando hay un enfermo físicamente hablando? La respuesta la ofrece la misma escritura. Mire aquí en la pantalla, ya entré al aplicativo. Don de sanidad. Ojo, Santiago capítulo 5, verso 14. Mira, ahí está la pregunta: ¿hay entre ustedes algún enfermo? ¿Qué responde la Biblia? Nótelo con atención. Que se llame a los ancianos de la iglesia. Esto es lo que debemos hacer, hermanos. Llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. En segunda instancia aplicativa, nosotros oramos por los enfermos. No solo predicamos el Evangelio, conéctese conmigo, en función de 1 de Pedro 2:24, para que se sanen de ¿qué? De la esclavitud del pecado. Eso se hace y hay que hacerlo. Pero al mismo tiempo, hermano, no es como también hay que orar si los hermanos están enfermos o si la gente viene enferma. Hay que orar, se llaman los ancianos, los hermanos oran. ¿Qué hay que hacer si hay enfermos en la iglesia? Hay gente enferma, hermanos, hay gente enferma. Pues llamar al pastor, a los pastores, a los ancianos, al liderazgo. Si están ocupados, pues cualquiera, hermano, los miembros de la iglesia, los creyentes oramos para que lo ungimos. ¿Para qué? La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho, es decir, lo sanará. Oramos por los enfermos sabiendo que la gracia de Dios puede, si es su voluntad, sanar al enfermo. Y aquí hay que saber y aceptar algo que es importante, iglesia. Por favor, escuche esto. Hay momentos donde oramos y el Señor nos sana. Gloria a Él. Pero hay situaciones donde el Señor no desea sanarnos. Y esto es bíblico, y quiero ser muy enfático hoy porque esta predicación es contracorriente. Voy a repetir la idea. Hay momentos en donde oramos y el Señor sana a las personas físicamente, pero hay momentos y situaciones donde el Señor no quiere. Mire, yo le hablo en el nombre del Señor Jesús. Hay momentos en donde Dios no quiere sanarnos y esto es bíblico, real y reformado. Porque le digo que esto es contracorriente y suena incómodo a nuestros oídos. Y esa incomodidad sucede por haber escuchado por mucho tiempo o en algún tiempo importante a predicadores de la cristiandad que titulan sus enseñanzas de la siguiente manera: Dios quiere bendecirte, Dios quiere sanarte. Y eso no es del todo bíblico. Porque hay momentos en donde Dios quiere sanar al enfermo, tanto espiritual como físicamente, pero hay momentos en los que Dios no quiere. Y eso es hermoso. ¿Cómo así? Vuelvo a insistir antes de continuar. No suena extraño, porque normalmente se enseña lo contrario, ¿no? Dios, el propósito de Dios es tu sanidad. Yo he escuchado predicaciones así.
Dios compró tu sanidad. 39 azotes le dieron al Señor. La Biblia no dice eso, que hay 39 le dieron. Eso lo infieren de alguna medida, pero no lo dice. Tratan de justificar una serie de situaciones para enseñar a las personas que Dios me quiere sanar. Pero hay alguna realidad, hermano. Hay una realidad bíblica. Porque no es tan bíblico decir que Dios me quiere sanar. ¿Sabe algo, hermano? Dios a veces no quiere sanar. Y eso es bíblico. Eso es bíblico. La enfermedad, y en términos generales, todo pasa en la vida y en la existencia porque Dios así lo permite y lo quiere. Dios lo decretó, lo ejecutó, y esto incluye la enfermedad, ¿sabe? Él es soberano, Él hace lo que quiere, gobierna como desea. Y hermanos en Cristo, en esta mañana hoy aquí, en muchas ocasiones Dios desea sanarte. Claro que sí, hay que orar por ello. Hay que llevar al enfermo a la iglesia, a los ancianos, y que oren, y puede ser que sea sano. Pero escucha esto, en alguna medida también el Señor no quiere sanar, y Él es soberano, no desea hacerlo, y esto es hermoso porque viene de Él, y todo lo que Dios hace es hermoso. Él es eterno, Él es sapientísimo, Él es supremo, Él es perfecto. Dios es santísimo, hermanos, en Cristo. Y como a veces sana, a veces no lo hace. Es real. Y para profundizar en esta idea, hablemos de el instrumento que el Espíritu Santo usó para escribirle a los Corintios, que fue el apóstol Pablo. Él mismo es un ejemplo de esto, ¿sabe? Pablo estuvo enfermo. Mire, Pablo es un apóstol. Es decir, que en el contexto del siglo en donde Pablo está aquí escribiendo, él en sus manos tiene el don para sanar personas. Y Pablo nunca se sanó. Aunque oró por sanidad. ¿Sabe cuántas veces oró Pablo por sanidad? ¿Alguien sabe? Lo vamos a ver ya mismo, está en la Biblia. Mire, 2 Corintios capítulo 12. Respecto a lo cual, ¿cuántas veces? 3. No más, ya fue suficiente. 3 veces he rogado al Señor que quite de mí. Y me ha dicho el Señor, le respondió: no te voy a sanar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, Pablo, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, si quiere póngale ahí enfermedades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí hay algo que hay que escudriñar, que es profundo, hermanos. Acompáñenme, por favor, no se pierdan. La pregunta después de leer esto es la siguiente, porque esto es tremendo. Mire, antes vimos a Santiago que nos dice que si hay alguien enfermo entre ustedes, dice la misma Biblia, pues llévenlo a la iglesia y que oren por él, y lo sanará el Señor. Pero se plantea una dicotomía, otra inquietud, y es, o mejor, una afirmación: hay momentos en donde el Señor nos sana. Entonces, la otra pregunta sería: ¿por qué Dios no desearía sanar? Porque alguno dirá, aquí sí me confundió Mauricio, porque yo fui a un lugar en donde me dijeron que Dios quería sanarme, que había llevado en la cruz mis enfermedades, que por mis llagas había sido curado. Eso es verdad. ¿Curado de qué? De mi enfermedad espiritual, que es la esclavitud del pecado. Pero nunca nos dice, nunca nos promete el Señor que por ser cristianos no nos vamos a enfermar, hermanos. Y esto yo creo que es importante que lo entendamos, porque decir lo contrario es mentir, iglesia. Decirle a la gente, ¿cómo podría yo, hermanos, no podría yo hoy aquí decirles a ustedes
lo que de pronto respetuosamente lo digo, no creyéndome más ni menos que nadie, pero no podría yo caer en el vicio de prometerles a ustedes que Cristo en la cruz llevó tus enfermedades, o sea, no te vas a enfermar, porque eso no es verdad. Si eso fuera verdad, entonces, ¿qué pasa con Pablo? ¿Qué pasa con Timoteo, que estaba enfermo del estómago? ¿Por qué Pablo, que tenía el don en las manos, no va y le pone la mano en el estómago y lo sana? ¿Sabe qué le dice Pablo? Tome vino. No estaba la Cruz Roja todavía, pero bueno, tome su vino. Alguno dirá, sí, ve, tomar vino. No. Un cuarto de copita para el estómago. Ahora, ese no es el tema. El punto, ¿cuál es? ¿Por qué Dios no desearía sanarme? Porque pasa. Así como Dios sana, Dios a veces no sana. Y en el pasaje anterior está la respuesta clara, hermano. Si usted lo analiza con objetividad, véalo, aquí está. Yo se lo puse en código de colores para que nos orientemos y pedagógicamente lleguemos al punto. ¿Por qué Dios no desearía sanar? En el caso de que no sea sano, porque hay casos donde Dios sana. Pero en el caso en que no sea sano, ¿por qué Dios? Si Dios es bueno, Mauricio, si Dios es tan bueno, ¿por qué no quiere sanarme? Es que mire yo cómo estoy, dirá alguno, así de enfermo. ¿Por qué Dios no quiere sanarme? ¿Por qué yo llevo tantos años con esto y por qué han habido tantos hermanos como Pablo que murieron y nunca fueron sanos? Aquí está la respuesta, claramente. En algunos casos, Dios no desea sanarnos porque detrás de ello Él quiere algo. Lo primero que quiere es lo siguiente, está en azul, vea. Bástate en mi gracia. Diga conmigo, bástate en mi gracia. ¿Por qué Dios no quiere sanarme? Mire, Dios me ama tanto que me dice, no lo voy a hacer. Bástate en mi gracia. Número 1, esto es una expresión que usa un papá. Los que son padres la entenderán. Es una expresión que usa un papá cuando ya le dio a su hijo, escúcheme bien, abundantemente lo necesario. O sea, el papá salió de compras con el hijo y le compró todo el centro comercial, lo necesario. Y el hijo, ¿sabe qué hace el hijo? Muy acomodado. Claro, mi papá como tiene, les ha comprado. Ya está acostumbrado el hijo a la bondad. Entonces puede que no le esté dando un valor a lo que ya recibió y le sigue pidiendo al papá. Tiene el carro lleno de cosas, pero él no está viendo lo lleno que tiene el carro por querer mirar que le compren más. Entonces el papá le dice, basta, ya, bástate con lo que ya te di. ¿Por qué Dios no quiere sanar a algunas personas? Porque ya nos dio algo suficientemente inmenso, que es la gracia, la reconciliación y el perdón de los pecados. ¿Por qué Dios no quiere sanar? ¿Por qué me dice, basta ya, bástate con mi gracia? Él podría dártelo. Mire, es como el papá. Ya le compró medio centro comercial. El niño tiene el carro lleno de juguetes, pero quiere otro. Papi, también quiero ese. El papá podría comprárselo. Puede hacerlo. Pero él no lo quiere hacer. ¿Por qué? Basta ya. Con lo que tienes ahí es suficiente. Es decir, hace referencia a meditar en la satisfacción de nuestra parte en lo que ya tenemos. En la satisfacción de lo que ya tienes. Lo que ya recibiste es mucho. Valóralo, úsalo, ámalo. ¿Cómo así? Pues que te baste con gracia. Estás tan enfocado en ese juguete que está en la vitrina llamado mi sanidad, que no te has dado cuenta que yo te amé, te adopté, te salvé, te reconcilié por medio de la fe salvada. Y hay muchas maneras. Dios no quiere sanar a la gente. ¿Por qué? Algunos de nosotros, hermanos, ¿por qué? Porque estamos en esa actitud.
No le damos valor a algo maravilloso que nos dio por estar de pronto idealizando y enfocados en algo que a nuestra manera de ver necesitamos. Y el Señor dice, bástate con mi gracia. La gracia de la salvación por Cristo, más allá de una reconciliación, hermanos, mire, esto es importante. Yo le pido que se conecte con el pasaje. ¿Qué dice en azul? Son 3 palabras. Bástate mi gracia. ¿De qué está hablando ahí? ¿De cuál gracia? ¿De cuál gracia, hermanos? La gracia de la salvación por Cristo. Pero es que es más allá de una reconciliación, ¿sabe? Cuando usted está estudiando en el discipulado aquí en la iglesia local bíblica, usted sabe que la gracia tiene una cantidad, es un paquete, no es solo una cosa. La gracia empieza antes de la fundación del mundo con algo llamado elección de Dios o predestinación. Y luego le sigue llamamiento eficaz. Luego le sigue justificación, santificación, glorificación. La gracia es un proceso impresionante, es un paquete hermoso, hermoso, hermoso de parte de Dios para ti y para mí, por medio de Jesucristo. Es el favor inmerecido, hermano. Desde antes de la fundación del mundo el Señor te escogió, te amó, te conoció, desde el vientre de tu madre ya te había amado. Eso te tiene que bastar. Y si no lo sabes valorar, entonces bástate. Aprendamos a valorar la gracia. Yo no sé si el apóstol estaba muy intenso. 3 veces, ya el paro ya. Y el Señor dijo, no, que te baste con lo que ya te di, que es todo, o sea, ya no necesitas más. ¿Es en serio, Señor? Sí, es en serio. Bástate en mi gracia significa darle un valor a lo que ya nos ha otorgado el Señor, que es un tesoro maravilloso y es posible por alguien llamado Cristo. Eso cambia todo, lo cambia todo. De pronto tú no estás enfermo, no sabemos mañana, hermanos. Pero el que está padeciendo enfermedad entiende mucho más este contexto y esta situación. O el que ha padecido enfermedad, o el que tiene un familiar enfermo, muy cercano. Y es brutalmente necesario, guiados por el Espíritu Santo, comprender el por qué el Señor no nos sana en muchas ocasiones, como le pasó al apóstol Pablo, quien está presentando el don de la sanidad, pero él mismo no es sano. Porque, repito, es bíblico que Dios sana, pero también es bíblico que Dios no quiere sanar. Hay personas que no las va a sanar. Ahora eso depende ya de Él, ¿no? Del Señor, que es sapientísimo. Pero hay otro elemento importante aquí, mire, continúa. Porque mi poder se perfecciona en la habilidad. Mire el punto 2, por tanto, ¿qué pasa? De buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Segunda razón por la cual Dios nos sana. Ya dijimos la primera, para que aprendamos a valorar la gracia. Pero en segunda instancia, el Señor nos sana por la siguiente razón. Porque es una oportunidad, al no ser sanados, es una oportunidad de agradecer, aceptar y dar gloria. Adorar a Dios en medio de la debilidad y de la tribulación. La enfermedad aparece, hermanos, y permanece hasta el último día en algunos, como una oportunidad, como un regalo de Dios, ¿sabe? ¿Para qué? Para ver la aflicción como un regalo y no como un castigo. Esto es sabiduría divina, hermano. Esto en nuestra cabeza es difícil. Yo lo sé, pero voy a repetir la idea. La enfermedad Dios nos sana porque es una oportunidad para que yo en medio de esa debilidad y esa aflicción aprenda a agradecer. Y no solo agradecer, dar gloria en vez de andarme quejando.
Esto es tremendo. Al estar afligido por una enfermedad, Dios crea una oportunidad y nos acerca a la adoración, sensibiliza. Es una ocasión la enfermedad para descansar en el Señor, darle gloria, algo que nos cuesta cuando estamos sanos. Cuando estamos tan entretenidos disfrutando en el mar de las bondades, de la salud o de la ausencia de tribulaciones. Entonces, como estamos tan ocupados, mire, el Señor es tan sabio que nos premia a algunos. Es un premio. Y no hablemos solo de enfermedad. Hay debilidades tremendas, aflicciones de este mundo, ¿no? Aquí él lo presenta como debilidades. Y las debilidades son una oportunidad para dar gloria. Y yo sé lo que le estoy hablando. Yo sé de lo que le estoy hablando. Cuando uno está sano, uno a veces se queja tanto. Después de la pandemia salió un meme. De la pandemia, en fin. Salió un meme que dice así: éramos felices y no lo sabíamos. No sé si lo leyó usted. Algo así sucede en este punto. Éramos felices pero la pasábamos quejándonos. Entonces como hay tanta queja y no damos gloria, no adoramos al Señor. Hay otro dicho popular que dice que va para el cielo y va llorando. Eso es tan real. Eso está pasando. Ya lo tiene todo, o sea, va para el cielo, no por sus obras, por la obra de Cristo. Estamos salvos, somos felices en el Señor, ya lo demás que es, ya, yo estoy gozoso, pero no lo puedo ver por estar ocupado o quejándome o deseando, aspirando lo que el mundo me impone a que yo debo aspirar. El Señor ya me ha bendecido tanto, pero el mundo me quiere vender un ideal de que yo necesito algo que no necesito. Y por eso no doy gloria, no adoro, no vengo a la iglesia, no estoy en el Señor, porque estoy ahí ocupado, quejándome. Entonces, mire, el amor de Dios es tan hermoso que nos sana. Y nos regala una oportunidad para que de buena gana, hermanos, está en rojo, nos gloriemos en nuestras debilidades, demos gloria al Señor. Hay un tercer elemento importante, iglesia. Usted lo encuentra más adelante ahí, no sé qué color es ese. ¿Cierto? Para que repose sobre mí el poder de Cristo, punto. Por lo cual, mire el tercer elemento, ¿por qué? No se pierda, ¿por qué el Señor nos sana a veces? A veces lo hace, pero a veces no. Tercera razón por la cual no. ¿Cuál fue la primera? Para que nos bastemos en su gracia y la valoremos, ese sacrificio hermoso y esa reconciliación. Número 2, para que le demos gloria, para que nos despertemos y debemos de quejarnos y demos gloria. Hay una tercera razón por la cual el Señor nos sana. Estamos hablando del don de la sanidad. Gloria a Dios, mire, pero también hay que ser real y es bíblico. Dios nos sana, también nos sana. ¿Por qué? Número 3. Dice ahí: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Esto es tremendo, vea. Hay cristianos que aún sin padecer enfermedades, aflicciones, teniéndolo todo, hermanos, teniendo casa, carro, finca, salud, hijos, familia, teniéndolo todo, hermano, viajando por todo el mundo, hay algunos de nosotros cristianos que nos estamos quejando, deseando lo que no tenemos que desear, porque no, como el niño, permítanme volver al ejemplo, el niño, papá lo sacó al centro comercial, estamos en Navidad, le llenó el carro, 3 carros, hermano, 3 carros de juguetes, y ¿sabe qué hace el niño? Papi, quiero eso. No, ya nomás, bastante mi gracia. Y se pone a llorar. ¡Bravo! ¡Ah! Y hace escándalo, está bravo. ¿Por qué llora? Porque no me compra. ¿Qué? Mi hijo, pero es que... Y a veces nosotros somos así. A veces. Pues yo no sé usted, yo. Señor. En ese orden de ideas, hermanos, aparece una tercera razón por la cual el Señor nos sana de nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque como el niño malcriado que llora,
no se goza. Y hay cristianos que teniéndolo todo, no sonríen. Nunca sonríen. No son felices. Y están sanos. Y tienen sus bracitos y sus piernitas. Y tienen lujos. Y tienen comodidades. Y tenemos todo. Y nunca somos felices. Por esta tercera razón, mire, esto es tremendo. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Diga conmigo, me gozo. Hermano, eso es muy lindo. El gozo, ¿qué es el gozo? Mire, gozo es lo que sentía Silas y Pablo cuando estaban presos y en medio de la cárcel estaban cantando y adorando al Señor. Y la gente mira, estos que viene a estar preso. Eso es gozo. Y además ya sabemos por contexto hermenéutico que aparte de todo, Pablo, aparte de estar preso, estaba enfermo. ¿Cuál era el aguijón? No tengo ni idea, pero estaba enfermo. Preso y enfermo. Pablo era un empresario. Pero a los filipenses en el capítulo 4 les dice que él aprendió a vivir con su empresa y sin su empresa. Y estaba lleno de gozo. El Señor nos habla muchas veces para que aprendamos a gozarnos. Y precisamente la enfermedad o la debilidad, la afrenta y la necesidad, la persecución y la angustia me ayuda a gozar. La enfermedad aparece como una hermosa oportunidad para vivir en gozo, para ser feliz. Aunque suene paradójico, al existir ausencia de enfermedad, hay muchas veces también ausencia de gozo. Amar al Señor es estar en gozo y afirmar que, mire, escuche esto, afirmar lo siguiente: no es la voluntad de Dios que estés enfermo, eso es mentir. Pues sí es la voluntad de Dios que estés enfermo. No todos, pero algunos. Y era la voluntad de Dios que Pablo estuviese enfermo. Tan sencillo como que si no fuese la voluntad de Dios que Pablo no estuviera enfermo, pues estaría sano. Es la oportunidad de Dios para que sonrías, para que te goces en Él, en su obra de gracia que te debe bastar. Esto por amor a Cristo. Es una decisión el estar con el Señor en momentos de bonanza, pero también en los momentos duros, manteniendo el gozo y la alegría. El Señor quiere que nos gocemos. Y en última instancia, el último aspecto, hermano, el final. ¿Por qué razón el Señor a veces nos sana? Porque esto es bíblico. ¿Por qué a mí no me sana? Está al final. Porque cuando soy débil, entonces soy pura sabiduría divina. En la humana, en la sabiduría humana, esto es locura. Pues el que es débil, pero no en la cosmovisión divina, ¿sabe? La aflicción es una hermosa oportunidad para reinventarse, escúcheme bien. Cuando soy débil, soy fuerte. Mire, a un técnico, hablando un poco de fútbol, ¿no? A un técnico de la selección Colombia por los años 90 lo criticaron porque en una goleada que le metieron a la selección le entrevistan y le preguntan: venga, ¿usted no le da pena por perder? Porque usted solo pierde. Y el hombre responde de la siguiente manera, dice: es que perder es ganar un poco. Eso no lo entendieron en ese momento, pero cuánta profunda sabiduría hay detrás de las palabras. Perder es ganar un poco. Más o menos algo así está sucediendo aquí. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo así? La aflicción es una hermosa oportunidad para reinventarme, para crecer, para madurar. Y muchas personas necesitaron tan solo enfermarse, hermanos,
Tal vez usted aquí sentado. Solo enfermarse fue una oportunidad para parar. Mire, hay gente que está sana y no vive la vida. Porque está trabajando, no cría a sus hijos, no camina por un parque, no mira al cielo. Hay gente que no mira al cielo, que no sale una noche a mirar las estrellas, a meditar. Hay gente que no ora. Hay cristianos que nunca oran. Esto es una contradicción, pero pasa. Algún teólogo diría, entonces no es cristiano, como Charles Spurgeon. Él lo dijo, el que no ora no es cristiano, no nos engañen. Pero bueno, yo soy un pecador un poco más noble en alguna medida. Hay cristianos, verdaderos cristianos, que son perezosos y no oran. Y no porque no quieren, ¿sabe por qué? Bueno, porque no quieren y porque estamos tan ocupados, hermanos, que ni vivimos la vida. Porque el afán de este mundo, hermano, es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Y a qué horas vives? Entonces, en alguna medida, no se pasa tiempo con los seres amados. Como lo dije antes, no se camina una tarde libre. No se mira un atardecer, no se ora. Por estar persiguiendo el sueño americano más de 12 horas, esclavos del dinero, que al final no me deja vivir. Esto es fuerte, pero a veces la enfermedad es una oportunidad y muchos hemos tenido que enfermarnos para parar y decir, venga, ¿qué me está enfermando? Estoy muy activo, no tengo vida, pero en medio de este yugo y de esta debilidad me hago fuerte porque ahora puedo orar, porque ahora puedo valorar que tengo un hogar, que tengo unos hijos, que tengo una esposa, que estoy vivo, que el Señor me salvó, que Cristo está en mí, que hay un cielo maravilloso que nunca me había dedicado a mirar y a ver la gracia de Dios y la inmensidad de un Dios eterno que me ama. Es fuerte, pero quien sufre muchas veces no será sanado de su enfermedad, porque cuando se es débil, se es fuerte. Y mi fortaleza la encuentro en Cristo. La encuentro en el Señor. ¿Cuánta sabiduría hay en el pasaje que está en la pantalla? Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis. Y al final de todo, mis hermanos, ¿sabe algo? Dios no nos quiere sanar muchas veces. ¿Por qué? Porque nos quiere hacer perfectos. Y en medio de la aflicción encontramos fortaleza. ¿Qué podríamos concluir en esta mañana, mis hermanos, para terminar? Hay un hermoso don de sanidad, ¿cierto? Es el tema del día de hoy. Hay un hermoso don de sanidad que fue vigente en los tiempos de la fundación de la iglesia en algunos hermanos, en las manos y en la sombra de algunos hermanos, primeros siglos, por lo menos, pero que hoy sigue vigente, pues solamente en las preciosas manos del Señor, que quiere sanar, que le pide a la iglesia que cuando haya un enfermo lo traigan a los ancianos y que oremos todos por él. Y es posible que la oración de fe sane al enfermo, pero también es posible que no pase, y aquí no les podemos mentir, hermanos, puede que el Señor no te sane. Y eso es perfecto, santo, hermoso y maravilloso. Ahora, es posible que quienes padecen enfermedad, como lo dije antes, sean sanados, tal vez no. Ser sanados por Dios de la enfermedad es un hermoso y maravilloso regalo, pero no serlo también, ¿sabes? No ser sanos también es hermoso regalo de Dios. Pues la enfermedad es una hermosa oportunidad para entender que la aflicción también fue diseñada por el Señor, ¿sabes?
Que la aflicción, escucha esto, tú que pronto padeces enfermedad, iglesia, nos han mentido. Yo lo digo con todo respeto. Nos han dicho que el que está enfermo Dios lo está castigando. Eso no es bíblico. Porque si no, Dios aborrecía al apóstol Pablo. Ese no es el Dios de la Biblia. Si nos vamos a poner a mirar, pues todos vamos a morir de enfermedad. No tiene sentido, es una mentira, no es un castigo. Mire, el Señor, mire, la enfermedad no es un castigo como te lo hicieron ver, sino más bien un regalo hermoso que tú necesitas. La enfermedad nos debe guiar a algo, hermanos, en Cristo, a buscar alivio en Dios y no en nuestras propias posibilidades. Esto es algo maravilloso también. Repito la idea, la enfermedad nos debe guiar ¿a qué? A lo siguiente, a buscar alivio en Dios y no en nuestras propias posibilidades. Que la enfermedad también nos invita a pensar y a luchar, escuche esto, no por vivir, sino por vivir para Cristo. ¿Para qué quieres ser sano? Es que yo quiero vivir. Error. ¿Para qué quieres ser sano? Yo quiero ser sano para vivir de aquí en adelante para Cristo. Correcto. Y la enfermedad es una hermosa oportunidad para que dejes de vivir para ti mismo y empieces a vivir para el Señor. Que la enfermedad nos invita a pensar y a luchar por vivir para el Señor. Y doy gracias yo, finalmente, nuevamente como inicié, voy a terminar dando gracias al Señor por permitirme predicar y exponer este tema en estos momentos de mi vida. De forma providencial el Señor nos permite aprender. Él nos da la gracia y la autoridad, como lo hizo con Pablo, hoy me la da a mí, a mi esposa, para hablar de algo que nosotros estamos viviendo en carne viva. Al comienzo yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? Y ahora uno es así, uno es chanda, uno es pecador, chandoso. Pero ahora le pregunto, no le pregunto al Señor ¿por qué? Sino le digo, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Junto con mi esposa oramos al Señor y hemos aprendido en el camino, gracias a la sabiduría divina, a valorar todo lo que el Señor permite en nuestras vidas. Y como lo decía antes, tal vez tú hoy estés enfermo, esto sea una hermosa oportunidad de parte del Señor, y tal vez no lo estés, pero más adelante lo puedas estar. Animo a la iglesia a crecer, a valorar lo que se tiene, a madurar, hermanos, en Cristo. Hay gente que no predica y se enferman y se vuelven unos evangelistas sin pasión. Yo no estoy pensando en nadie aquí en particular, sino en ejemplos que he leído. Tremendo. Hay gente que no le dedica tiempo a su esposo o a su esposa y se enferman y se vuelven los mejores esposos y las mejores esposas. Tremendo. Madura. Yo animo a la iglesia en esta hora, Santa Gracia, Iglesia Bíblica, a dejar las excusas, la pereza. Hay hermanos que nos llaman y nos dicen, no vaya el domingo. Y yo, pero ¿por qué? Me duele una uña. Y yo volteo a ver a mi esposa que está enferma y digo, no tienen excusa. No tienen excusa. Y yo digo a mi esposa, no tienen excusa porque tú estás ahí sentada. Ay, tengo gripa, no voy a ir. Hay que madurar, hermanos. Hay que madurar. Y que como iglesia yo los animo amorosamente, esto lo digo con mucho amor, amados hermanos en Cristo. Hay que aprender a tener el carácter de Cristo, a dejar de estar dejándonos influenciar por los afanes del siglo presente. Aquí los estoy pastoreando, recíbalo con amor. Es que quiero salir del país. Mire, quiero ir a buscar una mejor oportunidad, una mejor propuesta de vida. Mire, hermano, lo que usted no hace aquí no lo hace en ningún lado.
Nunca habrá mejor vida sin Cristo. Nunca. Sea en donde vivas, con quien vivas, hagas lo que hagas. Estés donde estés, nunca habrá mejor vida siendo un esclavo del deseo por las comodidades terrenales a cambio de sacrificar lo espiritual y dejar al Señor de últimas. El mundo busca su paz y su bienestar en afanes equivocados. Nosotros como iglesia, amados hermanos, tenemos nuestra paz en Cristo Jesús. Ya lo tienes todo. Me quiero ir, vine a este centro comercial, compré todo, pero es que no quiero disfrutar todo esto que tengo. Me quiero ir a otro lugar, a otro centro comercial, a tener más. Y cuando llegues allá y tengas más, te vas a querer ir a otro. Por esa razón muchos duermen y otros están débiles entre ustedes. Es momento, iglesia, hay algunos enfermos. Y eso es amor. El amor de Dios nos permite estar en esa condición para que ya dejemos de mirar tantos juguetes que tenemos y empecemos a bastarnos en la gracia del Señor. Ya no necesito eso, Señor, ¿sabes? Ya me quiero ir, me quiero quedar contigo. Soy peregrino tuyo, soy tu esclavo, Jesús. Y si estoy en una prisión o si estoy en un palacio, no me interesa, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué puedo? Vivir en gozo, en paz, en la plenitud del Señor. Amén. Amén. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude y nos guíe. Hay enfermos entre ustedes, oren por ellos. Quiera el Señor sanarlos y si no quiere, gloria a Dios. Demos gracias, por favor.